ejemplos otra vez de continuidad, de clasificación de discontinuidades y en algunos casos incluso pues vamos a seguir haciendo cálculos de asíntotas, tanto horizontales como verticales, para bosquejar algunos ejercicios. Estamos en esta lista que de hecho pues ya nos dieron permiso de utilizar estas listas de ejercicio bastante bien elaboradas por un profesor de la ESIME que tenemos la fortuna de conocer. Así que vamos a tratar de utilizarlas. Y vienen primero algunos ejercicios de continuidad y clasificación de discontinuidades. La mayoría de los ejercicios, como podrán observar, se trata de definiciones o de funciones definidas mediante intervalos. Para cuando x es menor que un número, cuando es exactamente igual o cuando es mayor que algún número. En la segunda parte de esta lista, además, se les pide bosquejar la gráfica, que es más o menos lo que estábamos haciendo la clase anterior. A partir de lo que eran los límites laterales hacia infinito o menos infinito, entonces tratar de dar una descripción de la gráfica. Lo cual me lleva a lo siguiente. Creo que nos habíamos quedado con que ustedes iban a calcular los límites laterales de cierto ejercicio para ver entonces cómo se comportaba la función, ¿no? Entonces, ¿sí nos quedamos ahí o no? O eso ya es de la semana pasada incluso. Sí, Y me eso acabo de acordar. ajá, se acordó porque esa fue la clase antepasada y pues ya la clase pasada vimos otra cosa aparte de eso. Vamos con continuidad. Bueno, Ah, ahí nada más, antes de que acabe la clase, si alguien hizo la parte de los cálculos de los límites, entonces, por favor, habrá que retomar esa parte del ejemplo para simplemente completar nuestra gráfica. Era una gráfica bastante interesante, creo que la habíamos sacado incluso de alguna de las listas de ejercicios donde teníamos que calcular límites. Entonces salió bastante interesante esa gráfica. Y bueno, aquí en esta segunda parte de la lista, les digo, son ahora 12 ejercicios. Se les pide que verifiquen ciertas continuidades y entonces también encontrar si se trata de asíntotas horizontales, asíntotas verticales, el tipo de discontinuidad en caso de que no sea continua en un punto. Por ejemplo, que sea discontinua removible o esencial, y si es esencial, pues de qué tipo, tipo 1 o tipo 2. Y si es de tipo 1, ya saben que también hay una subclasificación, que es la de salto finito, salto infinito y las de asintóticas. Entonces, en realidad, eso pues es un tipo de clasificación exhaustiva, es prácticamente todos los tipos de indeterminaciones que tenemos, o más bien los tipos de discontinuidades que vamos a tener, que generalmente pues tienen que ver con la parte de indeterminaciones. Entonces, vamos a tomar uno de los de la lista, de la primera parte de la lista. Ya ustedes la tienen, me parece que la subí desde el día de ayer o a lo mejor desde el día lunes, no recuerdo. Y la tienen ahí en la sección de límites y continuidad, es la lista 5. Y también, aprovechando que ya nos salimos de aquí, les recuerdo, ya tenemos entonces las 5 listas, ya tenemos prácticamente 2 temas completos, la parte de números reales, desigualdades y funciones, y esta parte de límites y continuidad. Entonces, estos 2 temas ya los vamos a evaluar. Y viene una propuesta entonces. ¿Cuándo prefieren que se les evalúe? El día, déjenme ver, ¿el día lunes o el día jueves de la semana que viene? Jueves. jueves. Bueno, yo creo que la mayoría va a votar por jueves, pero vamos a hacer esto equitativo entonces, vamos a hacerlo democrático. En el chat, también a manera de pase de lista, ya aprovechando, en el chat por favor vayan poniendo la opción por la que están votando, ya sea lunes o jueves. Sería prácticamente a la hora de clase, comenzaríamos a las 4:30 y el examen lo pueden enviar incluso hasta las 6:30, es decir, tendríamos 2 horas. Ahí pues ustedes deciden si prefieren tener su receso de media hora entre clases o si lo quieren utilizar para seguir resolviendo los ejercicios del examen. El examen va a estar abierto las 2 horas de 4:30 a 6:30, incluso con unos 10 minutos de tolerancia.
por si tienen algún problema con el internet o cualquier situación. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor. Después de esos 10 minutos de tolerancia, ya, hasta ahí llegamos. Y faltan entonces 5 personas de que voten, aunque pues sí, ya la mayoría, creo que no hay nadie de lunes. Pues no. Ah, sí, por ahí alguien votó por el lunes. Pero apabullante mayoría vota por el jueves. Entonces, Profesor, apúntenlo en su agenda. ¿Qué pasó? no sé si nos puede decir más o menos cuántos ejercicios van a hacer. Más o menos unos 5. 5 o 6, más o menos. No pueden ser menos de 5 porque si no tendrían que ser ejercicios muy complicados. Y más de 6, pues la verdad es que ya, pues ya son demasiados, ¿no? Entonces 5 o 6 ejercicios, dependiendo de la complejidad, pero generalmente son 5 o 6 ejercicios. El examen va a estar calificado a 8 puntos. El puntaje máximo va a ser de 8, para que entonces ya la parte de los ejercicios, de las listas, eso cuente por los 2 puntos restantes y ya sea más rápido de sacar. Entonces el examen va a ser de 0 a 8 puntos. Van a ser 5. Yo creo que lo más probable es que sean 6 ejercicios variados de todos los temas que hemos visto. Y los voy a tomar pues de las listas de ejercicios. Si no iguales, pues algunos que se parezcan, a lo mejor nada más cambiando algunos valores o haciendo una proyección o haciendo un ligero cambio con alguna función, no sé. Pero van a ser muy parecidos los ejercicios. Entonces, pues ya quedó para el jueves. Y va a venir hasta esta lista. Entonces, vamos a ver el día de hoy algunos ejercicios de esta lista. Yo creo que mañana seguiremos viendo algunos ejercicios, tal vez 1 o 2 ejemplos hagamos el día de mañana. El día lunes daríamos tal vez una clase de repaso, donde pregunten o repasen todo lo que hemos visto de estos temas. Y el miércoles de la semana que viene, pues yo creo que ya comenzamos con temas nuevos. O a lo mejor el lunes ya, si no hay muchas dudas, pues comenzamos también con temas nuevos. Lo siguiente, ahora que ya sabemos trabajar con límites y continuidad, es lo que ustedes vieron en su curso de cuarto semestre de nivel medio superior, la parte de cálculo diferencial. Vamos a definir lo que es la derivada, vamos a definir la derivada de una función, ya no solamente en un punto, sino como eh, operador funcional. Y toda la cuestión de las fórmulas de derivación, algunos teoremas importantes y muchos ejercicios. Todo eso va a ser el segundo parcial. Y el tercer parcial va a ser puro cálculo integral. Entonces ya vimos la parte de calentamiento. Ahora vamos a ver cálculo diferencial para el siguiente parcial. Y pues ese yo creo que muchos de ustedes, si han de recordarlo, no tiene mucho que tomaron ese curso. Así que yo esperaría que sí lo recuerden bastante bien, la parte de cálculo diferencial. Sobre todo calcular derivadas. Y bueno, de la lista 5 decíamos, vamos a tomar algún ejercicio, de preferencia pues que no sea discontinuidad removible. Vamos a tomar por ejemplo el ejercicio 7. Entonces, así como lo hemos venido haciendo, vamos a copiarlo o a recortarlo de aquí, aunque realmente pues no se recorta. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en whiteboard para ir trabajando con el ejercicio ya así bonito, bien escrito. Profe, vimos alguno bueno, vimos en clase alguno de los ejercicios de la lista anterior, sí, ¿verdad? Déjeme checarla ahorita, Ujú. pero según recuerdo sí vimos al menos unos 2, yo creo, pero déjame. Pero esta lista pues son en realidad un poco más sencillos. Son límites ya sea infinitos o al infinito. Y las técnicas que se utilizan son prácticamente las mismas. De Ah, igual ok. manera, para la clase de dudas, si hay algún ejercicio de estos que quieran checar, pues lo checamos en la clase de dudas. Pero realmente son muy sencillos, Ok. sobre todo comparados con los que nos aventamos de Larson. Esta lista está muy bien hecha y llega hasta cierto nivel, pero la verdad es que las listas están hechas para nivel medio superior. Entonces, sí deberíamos ser capaces de hacerlas.
Y si no, bueno, pues de todas maneras no se preocupen, a lo mejor es falta de práctica, las hacemos en algún momento en alguna clase de repaso. Y bueno, les comparto, no sé si ya, déjenme checar, sí, ya estamos ahí. Les comparto el pizarrón de Whiteboard. Nada más déjenme a lo mejor hacerlo un poquito más grande para que se vea más. Ahí está. Tenemos esta función. Es de la lista 5 de la sección 1 y nos pide verificar si la función es continua o es discontinua en el valor que nos están proponiendo. Generalmente este tipo de ejercicios, justamente donde hace el cambio de función, donde se comporta de manera diferente, es porque es discontinua, casi siempre. Están diseñados de alguna manera para que sean discontinuas, para que podamos estudiar entonces qué es lo que está pasando. Aquí en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, si ustedes recuerdan de lo que ya habíamos platicado el día lunes, podemos utilizar una definición que va por pasos. Esa definición que va por pasos es bastante útil, sobre todo a la hora de clasificar la función. No nos vamos a aventurar a desde el inicio calcular el límite y si es igual a la función definida en el punto, entonces pues ya es continua, sino que lo vamos a hacer generalmente por pasos. Entonces, paso 1, límites. Aquí, en este caso, el límite de x cuando tiende a 1 de nuestra función f de x, en realidad tendría que ser igual a dos límites, que de hecho son los límites laterales. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Ahora bien, aquí hay un pequeño detalle entonces. Hay que recordar qué es lo que significa calcular un límite por la izquierda o por la derecha. Por ejemplo, por la derecha, esto significa que la x es mayor que 1. Estrictamente mayor a 1. Porque de hecho no lo toca, no toca al 1. Límite por la izquierda implica que es x menor que 1. También menor estricto, porque no toca a este valor. Entonces, haciéndolo de esta manera, lo que podemos notar es que cada uno va a tener su propia parte de la función, porque justo en el 1 es donde cambia de valor, cambia de comportamiento. ¿De qué manera? Bueno, cuando son mayores a 1, ¿qué función es en realidad? Es una función lineal. Es una función lineal dada por 3 menos 5x, gracias. Y por la derecha, no, perdón, por la izquierda, ahora es la otra función. Para los que son menores a 1, se comporta como 2x cuadrada. Y aplicamos entonces teoremas de límites. Aplicamos teoremas. Ya sabemos a qué vamos a llegar. Y entonces, primero, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x va a corresponder con quién, aplicando todos los teoremas y haciendo las separaciones debidas. Esto sería el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 3 menos 5 veces el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de solo x. Y como les decía, pues aquí ya estamos obviando prácticamente todas las operaciones intermedias. Simplemente aplicamos teoremas de límites y se va a ver de esta manera. Además, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues el límite cuando x tiende a 1 por la derecha o por la izquierda, de hecho, de este número 3, pues es 3. Luego menos 5 veces el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la variable x, pues es precisamente 1. Y entonces esto es menos 2. Ya tenemos un valor. Por otro lado, calculamos el otro límite. Esto fue, ahora tendría que ser por la izquierda. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, nuevamente aplicando los teoremas que ya tenemos, esto sería 2 veces el límite
cuando x tiende a 1 por la izquierda solo de x al cuadrado, aplicando todos los teoremas de límites. Incluso el de límite de una potencia, que nos dice que es la potencia del límite. Así que aquí, en este caso, pues también nos queda algo bastante sencillo de simplificar. Este nos va a dar 1 al cuadrado, y entonces esto es 2. ¿Cómo son los límites? El izquierdo y el derecho, ¿cómo son? Son diferentes. Luego se nota, ¿no? Son diferentes. Aunque sea el puro signo, pero ya son diferentes. De hecho, quién sabe qué pase con la gráfica, pero lo que nosotros estamos notando es que aquí en el 1, pues en principio estaría llegando ¿de qué lado? Del lado izquierdo llega al 2, por aquí, y del lado derecho llega a menos 2. Entonces aquí en menos 2, aquí en 2. Del lado izquierdo parece que una parábola, entonces iría así. Del lado derecho parece que es una recta, tal vez más o menos así. Sí, porque es Por ejemplo, la gráfica ya sería como muy a la imaginación, ¿no? O sea, la podríamos hacer como sea, pero mientras sean, por ejemplo, en este caso sabemos que hay uno cuadrático, una parábola o lineal, una Sí, recta. sí. Ok. Sí, es nada más como para ver de qué manera se comporta la gráfica en el punto. De hecho, si se fijan, aquí la función nos dice es igual a 1 si x es igual a 1. Entonces, aquí en realidad, aquí estos dos puntos están vacíos, pero justo en el 1, ahí hay un puntito, pues bien relleno, ¿no? Lo que podemos ver es que en realidad, pues ese punto no empata bien con ninguna de las ramas de la gráfica. No empata ni con la parte izquierda ni con la parte derecha. Así que aunque estos dos, por ejemplo, fuera una recta por aquí y empataran de alguna manera a fuerzas prácticamente, aún así sería discontinua, solo que la discontinuidad sería diferente. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esa variante, pero pues aquí ya, desde el inicio, límite por la izquierda de f de x es distinto del límite por la derecha en el mismo punto de f de x. Por lo tanto, no existe límite. No existe límite cuando x tiende a 1 bilateral de f de x. Y por lo tanto, también discontinua. No solo es discontinua, sino que además de qué tipo es. De salto. De salto, finito o infinito. Finito. Finito. Muy bien. Aquí, si somos capaces, pues a lo mejor podemos saltar, ¿no? Sin que nos rompamos el cuello, las piernas, pues podemos ir caminando por aquí y sin tanto problema, pues a lo mejor aventarnos a saltar aquí. Entonces es un salto finito, no nos pasa nada. Discontinua de salto finito. O esencial, discontinua esencial de salto finito. Como sea que le quieran llamar. Vamos a ver esa variante que les decía. Vamos a ponerla en azul con este mismo ejemplo, aprovechando que ya tenemos la gráfica. Pero antes, ¿alguna duda con este ejercicio? Para el uno no hicimos nada, ¿verdad? No, realmente, si ustedes recuerdan, el, bueno, no me acuerdo cómo lo enunciamos. Si lo primero que verificábamos era el límite y luego que existía la función, o primero que existía la función y luego que existía el límite. En cualquiera de los dos casos realmente no es necesario porque aquí, como el límite ya no existe, pues simplemente decimos que es discontinuo. Además, por el comportamiento que tienen los límites laterales, podemos ser un poco más específicos y decir que es una discontinua esencial de salto finito. Eso digamos que ya es extra. Pero en el 1 pues realmente ni siquiera nos interesó, no llegamos a él. Ok, ok. ¿Dudas?
Bueno, vamos a ver en el chat. Jueves, muy bien. Sí, ya quedamos que para el jueves. Bueno, sirve que ya terminamos el pase de lista, ¿no? Les decía, vamos a hacer con este mismo ejemplo una pequeña variante. Vamos a recorrernos tantito por acá para ver una pequeña variante. Si x es menor que 1, a 1, si x es igual con 1 exactamente. Y por último, vamos a ver una que sí empate. Tendría que valer 2 por la derecha. Entonces, ¿qué será bueno? Por ejemplo, 3 menos x. No, 3 menos... No, sí, 3 menos x. Así nada más. Si x es mayor que 1. Entonces, aquí es prácticamente la misma función, solo que, bueno, del lado derecho del 1 se comporta de una manera distinta. Entonces, déjenme poner esto. Esta parte de aquí es la rama que vamos a dibujar aquí. Iría más o menos así. Ahora 3 menos x. Ustedes díganme. Ahora en este caso, pues sigue siendo válido la parte de este límite, el límite por la izquierda. Ah, no, perdón, ese no. Déjenme borrar entonces. El límite por la izquierda ya es diferente. Más bien el límite por la derecha es el que ya no es válido, pero este todavía sí. El límite por la izquierda. Este sigue siendo válido. Pero el límite por la derecha, ¿cuánto vale? El límite por la derecha vale 2. Sería 2, muy bien. Esto es entonces límite de g de x cuando x tiende a 1 por la derecha es igual a 2. Así ya directo, digamos. ¿Qué tipo de discontinuidad sería ahora? Se puede arreglar. Puntual. ¿Es discontinuidad puntual o bien removible? Ahora bien, esta función así como tal pues no es útil porque pues no es continua en ese punto, pero la podríamos volver continua mediante una función auxiliar. Esa es la parte que comentábamos el día de ayer. Entonces vamos a analizar el día lunes. Entonces vamos a analizar un poquito esa variante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues sí existe el límite, es igual a 2. Aquí ya tenemos el límite por la izquierda, también es 2. Entonces, sí existe. Punto 1, sí existe. Límite cuando x tiende a 1, bilateral de ahora g de x. Ya, vamos bien. 2. Pues sí, también existe f de, ¿dónde? De 1, y de hecho es igual con 1. Eso es lo que nos dice la función. Aquí, esto de aquí. La función g de x, perdón, este es g. La función g de x es igual a 1 si x es igual a 1. Entonces g de 1 es 1. Pues ya, vamos bien. De hecho este es 2. Pero, punto 3. ¿Qué es lo malo de esta función? Precisamente cuando es igual a 1, ¿no? ¿Y qué es la parte mala cuando es igual a 1? Que no coincide, que es 1 en lugar de ser 2. Exactamente, estas entonces son distintas. Lamentablemente luego obviamos dos partes. Primero, obviamos la parte de que existe, esto siempre hay que checarlo, que sí existe, es simplemente evaluar la función. En este caso, cuando la evaluamos, pues checamos el valor que le corresponde. Si x es igual a 1, la función vale 1. Entonces, pues ya, si existe, está definida. Pero el problema es que está mal definida, porque no empata bien con el resto de la función. Justo ahí, los límites no coinciden con la g. Pero entonces, de esa g de x, vamos a poder definir una g0, por ejemplo, 0 de x, de tal manera que esta sí es continua. Por eso es que le llamamos evitables. Y ustedes díganme entonces,
Pues los límites no tuvieron problemas. Vamos a definirle igual. 2x cuadrada si x es menor que 1. 3 menos x si x es mayor que 1. Y justamente cuando la x vale 1, ¿cómo la definiríamos para que sí fuera continua? Pues tendría que ser 2, ¿no? Exactamente, tendría que ser 2. Esta sí es continua. Se comporta prácticamente igual que nuestra función original, pero esta sí es continua. Es decir, estamos evitando la discontinuidad. Aquí, en el punto 3, falló. Es discontinua, removible. Es discontinua y removible porque sí se cumple 1. Aquí, entre paréntesis, se cumple el punto 1. Por lo tanto, es removible. ¿Cómo la removemos? Bueno, pues definimos una función que justo en ese punto valga lo que nosotros necesitamos, que en este caso es 2, el límite de las dos ramas que se están uniendo en ese punto. Tiene que valer 2, y ya con eso ya es continuo. Esto es algo muy común en algunos tipos de funciones, que donde no funcionan como nosotros queremos, bueno, pues definimos una función auxiliar que dependa de la primera, tal que en el punto donde nos causa problemas, ya no haya problemas. ¿Dudas? Este, sí, yo tengo una duda, maestra. Dígame. Para todos los ejercicios tenemos que hacer lo que ahorita usted hizo, lo de hacer que la No, función sea continua. no, no, no. Aquí esta variante es para seguir utilizando la función original. De hecho, si se fijan en el ejercicio, pues ni siquiera viene en la lista. Lo modificamos primero para que sea removible. Ahí, eso sí, un pequeño detalle. Si se fijan, es casi la misma función original. Esta, déjenme moverle aquí. Esta g de x que arriba es casi la misma, solo que ahora del lado derecho se comporta un poco mejor, porque ahora sí, pues ya empatan los límites, pero no empatan lo suficiente como para que la función siga siendo continua. Todavía tenemos un pequeño problemita. Bueno, pues hacemos otra función que evita esa discontinuidad. Por eso se llaman evitables o removibles. Estamos utilizando una variante del ejercicio original únicamente para ver un ejemplo más. Y aprovechando que ya tenemos el límite por la izquierda. Pero en los ejercicios a ninguno de ellos les pide que determinen o que encuentren o que definan una función que sí sea continua y que se comporte como la función original en la mayoría de los puntos. ¿Dudas? Y la única forma de que nosotros podamos, por ejemplo, en la función auxiliar que hizo al final, representarla solamente sería así en forma de función seccionada. Pues sí, sí, de hecho aquí la función original de por sí era una función por intervalos o por ramas o seccionada, como le llama usted. Y bueno, no hay de otra. Podríamos modificar la función, pero ya no se comportaría en la mayor parte como nuestra g de x. Aquí si se fijan, si nosotros hacemos la gráfica de g de 0, o g0 de x más bien, se comporta prácticamente igual. Digamos que aquí tendríamos, para no borrar la parte en rojo, tendríamos secciones aquí en verde. Déjenme ver si puedo hacer más grande esto, aunque creo que no. No, no, no puedo, no se puede. Uy, y aquí ya me puso esto. Bueno, entonces creo que no se puede hacer más grande, o al menos no encuentro el botoncito para hacerlo más grande. Entonces, iría aquí por encima, digamos. Sería básicamente la misma función. Pero la idea es que ahora sí, este puntito pues ya quedaría relleno. Si toca la función ahí. La idea siempre es esa, que la función auxiliar se comporte prácticamente como la función original, pero esta ya evita las discontinuidades, las rellena de alguna manera. ¿Dudas? No,
Vamos a ver entonces un siguiente ejemplo. Vamos a seguir utilizando aquí este pizarrón de whiteboard y vamos a tomar otro ejercicio donde además el tipo de discontinuidad ya sea distinta y además de la sección de la lista donde nos están pidiendo, déjenme ver, el bosquejo de la gráfica. Ah, pero esta es la 4, creo. Sí, nos quedamos en la 4. Entonces, de la lista 5, la segunda sección, nos piden determinar si son continuas o discontinuas, el tipo de discontinuidad, en caso de que no sean continuas, y un bosquejo de la gráfica. Aquí además, si se fijan, afortunadamente, y también por eso es que le pedí permiso a este profesor José Efraín Morales, de que me prestara sus ejercicios con el debido crédito. La idea es que además aquí tenemos las respuestas, entonces traten de llegar a la respuesta. No la forcen, eso sí, no es cuestión de forzar el ejercicio. La respuesta está ahí para que ustedes chequen si están haciendo bien el ejercicio. Si no llegan a la respuesta que dice aquí, entonces pues ya podemos checar las dudas o checar el procedimiento o ver qué está pasando. Pero la idea es que traten de llegar ahí, pero no lo vean. Ahora sí que si lo ven desde antes, pues ya van a saber a dónde tienen que llegar y todo. Vamos a hacer uno donde tengamos asíntotas. Vamos a checar alguno a lo mejor que tenga más asíntotas, no solo dos. Bueno, creo que todas tienen solo dos. Y uno que además pues se vea un poco feíto, ¿no? Por ejemplo, el 9, digamos. Vamos a ver el 9. Entonces, otra vez, lo vamos a copiar. El 9. Y lo vamos a pegar en whiteboard. Y bueno, también lo malo es que ya se nos está acabando el tiempo de esta sesión de Zoom. Una encuesta también rápida. Es así, sin utilizar el chat de preferencia. ¿Estarían de acuerdo en que intentáramos utilizar otra plataforma de video? Se los comento por lo siguiente. Ayer o antier, creo, no recuerdo, nos llegó un correo de parte de la Dirección General del Instituto diciéndonos que ya contrataron Webex, Cisco Webex. Entonces, pues es una plataforma gratuita, no tiene límite de tiempo. Creo que pueden entrar 1000 alumnos. No es como que vayamos a hacer más de 50, pero pues pueden entrar hasta 1000 personas. Se puede grabar, así como esta de Zoom. Creo que también tiene una herramienta de dibujo en caso de que la necesitemos. Y si no, pues ya tenemos whiteboard. Y la idea es no estar cortando entonces las sesiones de Zoom. Como les decía, yo ya adquirí la licencia, pero el problema es que no la puedo utilizar en las tardes porque la adquirí junto con otra persona y esa persona la usa en las tardes. Entonces, yo la uso en la mañana, esa persona la usa en las tardes. Y pues, entonces, ¿cómo ven? Probamos la de Webex tal vez la semana que viene para ver de qué está hecha, qué tal está. Yo ya la probé y la verdad es que no tiene tanto problema, pero no la he probado como anfitrión. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo ven? ¿O nos quedamos ya con Zoom toda la vida? Pues, no sé, por mí estaría bien, o también Teams tiene un muy buen pizarrón donde cada uno le puede ir moviendo al pizarrón para ver los apuntes sin tener que estarle pidiendo a usted que se regrese. Ah, Ah, ok. con el profesor Arreguín eso es lo que hacíamos y al final él guardaba toda la captura y la dejaba en el grupo de Teams. Ok, muy bien. Ahí el problema con Teams, al menos el que yo he tenido, es que se me hace una plataforma un poco más complicada en lo general. A lo mejor en esas cuestiones particulares que usted está mencionando suena bastante bien, pero en lo general a mí se me hizo un tanto enredada, un tanto complicada. La verdad es que la traté de utilizar el año pasado. Y bueno, pues también se ha ido actualizando por las necesidades de la mayoría en este año que ha pasado de pandemia. Así que pues sí, también podríamos intentar la de Teams. Bueno, queda menos de un minuto, entonces también era para aprovechar el poco tiempo que nos quedaba de la sesión. Nos vamos a volver a
Bueno, pues ya estamos 31. Me parece que en la sesión anterior éramos 33 o 34. Pues ya a ver si en estos minutos se conectan las demás personas que hacen falta. Y decíamos entonces, la propuesta también era utilizar Teams. Pues sí, igual y podemos hacer el intento en alguna sesión de utilizar Teams. Sobre todo me llama la atención eso que dicen de que el pizarrón se guarda y lo pueden consultar a cualquier hora y lo pueden ir moviendo sin necesidad de que yo me esté regresando. Eso suena bastante bien, esa no me la sabía. Así que, pues sí, vamos a hacer la prueba tal vez en alguna de las clases que vienen. Por mientras, pues bueno, vamos a terminar esta sesión al menos con Whiteboard y con Zoom. Así que ahora, ejercicio 9 de la sección 2, de la lista 5 todavía. Si se fijan, esta para empezar, por la forma que tiene, pues luego vemos que debe tener alguna discontinuidad. De hecho, podríamos intentar simplificarlo un poquito y nosotros encontrar dónde se supone que es discontinua por la cuestión de las indeterminaciones, al menos de la parte de la función, donde se comporta como una fracción algebraica, como una expresión racional. Donde no es una expresión racional, es de valor 7. Y pues seguramente las discontinuidades están en menos 4 y 4, que de hecho pues se obtienen relativamente sencillo mediante una pequeña factorización. Así que aquí podríamos analizar esa cuestión, les decía, esta f de x es prácticamente menos 3x cuadrada menos 12x entre, y aquí incluso el de arriba también lo podremos factorizar, déjenme de una vez, ya aprovechando, sería 3 por x menos 4. Incluso si se fijan una de las indeterminaciones, pareciera que va a ser evitable, porque en el de abajo vamos a tener 5 por x cuadrada menos, tendría que ser entonces 16. Pero este 5 por x cuadrada menos 16 también se puede volver a factorizar. Vamos a terminar de escribir nuestra función. Si x, bueno, déjenme borrar esto. Y déjenme seguir admitiendo compañeros. Les digo, de repente no me aparece la ventanita de que tengo que admitir compañeros. Entonces aquí, si x es distinta de menos 4 o de 4. Y esta si x es igual a menos 4 o a 4. Y vamos a analizarla en menos 4. Que en realidad el bosquejo de la gráfica lo tendríamos que hacer en todo. En todo, analizando todas las discontinuidades posibles. Todos los lugares donde a lo mejor es discontinua esta función. Les decía, una primera factorización es 5 por x cuadrada menos 16 en el denominador, pero se puede seguir factorizando. ¿De qué manera factorizamos x cuadrada menos 16? Diferencia de cuadrados. X menos 4, X más 4, conjugado. Muy bien, es diferencia de cuadrados, identificamos el tipo de producto que es, y la factorización entonces es una de binomios conjugados. Así que es 5 por x más 4, y vamos a poner después x menos 4. Les decía, entonces cuando x vale 4, aquí seguramente va a ser una discontinuidad evitable, porque la función de hecho, aquí podemos simplificar esta parte de acá. Aquí, esto. Podríamos intentar simplificar. A final de cuentas, el 4 nunca lo tocamos. Así que se va a comportar generalmente como 3x entre 5 por x más 4. Así es como generalmente se va a comportar. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Las que son puntuales, se les llama, las que sí se pueden dar, bueno, las que se pueden arreglar, por así decirlo. Sí, puntuales o evitables o removibles también. Ah, ok, bueno, las evitables, bueno, por lo que he visto, casi siempre, o si no es que siempre son racionales, ¿verdad? Para que se puedan arreglar, ¿o no? Sí, sí. También, por ejemplo, como en el caso del ejercicio que acabamos de hacer en la otra sesión de Zoom, en el que es una función definida por intervalos. Si está bien definida de una manera bonita
matemáticamente hablando, pues tendría que ser continua. El problema es que, pues si nada más está definida así a lo loco, pues a lo mejor no es continua ni nada. Entonces depende del tipo de función. Aquí, por ejemplo, las racionales a veces son buenas candidatas para que tengan discontinuidades evitables. Por ejemplo, esta parte de la función nos está diciendo que si nosotros nos acercamos al 4, vamos a poder evitar la indeterminación cuando x vale 4. Porque aquí se puede simplificar un factor de arriba con un factor del denominador. Entonces, seguramente el límite, como no estamos tocando al punto, el límite sí se va a poder calcular. De hecho, ahorita lo vamos a hacer. ¿Dudas o algo más que quieran checar antes de comenzar con el ejercicio? Sí. Entonces, ahí en la función que se propone, en el denominador va a ser esa función si x es igual a -4. ¿No es así? Bueno, si x es igual a -4, nos proponen el valor de 7. Ah, perdón, sí, no había visto la parte de abajo. Ok, ya. Sí. Aquí esta de alguna manera también está definida, a lo mejor no por intervalos, pero sí por condiciones. X diferente de -4 y de 4, o x igual a -4 y a 4, que es justamente donde se indetermina esta función racional. Y nos proponen un valor, 7. Puede ser 20, puede ser 50. Vamos a ver que en realidad no está bien empatada nuestra función como para que coincida con los límites laterales calculados en 4. El 7 está yo creo que muy por arriba. O quién sabe, ¿no? Ya veremos ahorita. Sí, yo creo que no está bien definida. No va a empatar bien con lo que queremos. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Y por qué abajo puso, cuando la reescribió, puso 7 si x igual a -4,4? En Ah, es el, cierto. En la original, de hecho, ni siquiera nos importa cuánto valga cuando es 4. Sí, es cierto. Entonces, si se fijan ahí, ni siquiera está definida la función. Es cierto, es cierto, es cierto. Lo puse, digamos que ¿cómo le decimos a veces? Por inercia. Ya va uno encarrerado y se sigue. Entonces sí, fue más bien por inercia, una disculpa. Pero sí, más bien la función ni siquiera está definida en 4. Ahí, por lo que está aquí escrito en la función, en 4 no nos interesa, solo no está definido. Porque de hecho lo excluyen en el dominio de la racional y no nos dan un valor para cuando estamos en ese punto, ni siquiera el 7. Entonces, de cualquier manera va a ser discontinua porque va a haber un huequito ahí. No está definida la función. Ni siquiera está definida. Bueno, primero vamos a analizarla aquí donde nos piden en x igual a -4. Y pues no hay de otra, ¿no? Aquí tenemos que calcular límites laterales por la izquierda y por la derecha. Entonces, vamos a hacer el análisis de signos además. Aquí. Vamos a ver. Bueno, de hecho creo que sí tiene límite, déjenme checar. Sería aquí 3x entre 5x más 4. No va a tener. Va a tener una asíntota, pero no es puntual. Entonces, decíamos, analizamos. Bueno, lo escribimos aquí para aprovechar. Analizamos la función. Una disculpa, déjenme checar. Recording in progress. Pequeño problema. Se me había olvidado que hay que ponerle en grabar. Todavía no la configuro. Entonces, bueno, no nos perdimos de mucho. Analizamos la función en x
igual con menos 4. Entonces, primero, límite cuando x tiende a menos 4. Bilateral, bueno, ya quedó. Entonces, de nuestra función f de x. Este tendría que coincidir con los límites laterales. Y ahorita vamos a ver por qué los vamos a calcular por separado. Límite cuando x tiende a 4 por la derecha y límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. En este caso, como no estamos en el 4, perdón, no estamos en menos 4, aquí me falta el signo, menos y menos. Como no estamos en menos 4, la función se va a comportar como la parte racional. Así que escribimos ya directamente menos 3x, ya factorizado incluso, por x menos 4, entre aquí 5 por x más 4, por x menos 4. Y en el de abajo igual, la función es menos 3x por x menos 4, entre 5 por x más 4 por x menos 4. Calculen esos límites, por favor. ¿Cuánto les dan? Van a ser límites infinitos en ambos casos. Pero así como se ve, yo creo que uno va a ser límite positivo, más infinito, y otro menos infinito. ¿Cuál es cuál? Profe, Calcúlenlos, por favor. ¿Qué pasó? bueno, ¿por qué no cancelamos los factores iguales? Bueno, eso lo podemos hacer. Ese es un primer paso, por ejemplo. Entonces, cuando hagan el cálculo, no es necesario esta parte. Lo Ah, pueden cancelar, pero eso es ya hasta que empezamos a calcular los límites. Pero la función al menos es esta. ok, Y lo vale. pueden cancelar ya cuando empiecen con el cálculo. Y por ejemplo, si lo hacemos al revés, ¿está mal? Eh, pues no es que esté mal, solo que realmente no es la función. Aquí, por ejemplo, lo que pueden hacer es esto, ¿no? Explicar. Como estamos en un punto que no es el 4, entonces aquí esto no es 0 y podemos cancelarlo arriba y abajo. Entonces, aquí esta explicación de por qué estas rayitas rojas cancelándolos. X es distinto de 4 positivo. Entonces, esta flechita y esta flechita. Cancelamos tanto en el numerador como en el denominador ese valor. Quién sabe cuánto sea, pero no es un 0. Eso es lo importante. Cuando hacen ese tipo de cancelaciones, hay que asegurar que no es un 0. No se puede cancelar el 0, porque de hecho es una indeterminación. Pero Entonces, hagan los cálculos, por favor. sí se estaría Si es- haciendo cero, profe, porque está tendiendo hacia menos 4 y no hacia 4 positivo para que se haga cero arriba y abajo. por eso, como es distinto de 4, o sea, nos estamos acercando a menos 4. Ajá. Entonces, en principio, el concepto de acercarnos quiere decir que estamos, valga la redundancia, cerca. Y si estamos cerca, pues debería ser menos 4.1, menos 3.9, menos 4.7, ya un poco más lejos, menos 3, un poco más lejos, pero a la derecha. Entonces, a final de cuentas, no estamos en el 4. ¿Cómo quedan esos límites? A mí el lateral por la derecha me quedó 3 entre 0. Bueno, sí, queda 3 entre 0 y eso nosotros, cuando trabajamos límites, lo consideramos como que es infinito. Pero el problema es que es un 0 que se acerca por los negativos o por los positivos, porque eso sí va a cambiar. Nos vamos a infinito, pero ¿es un infinito positivo o negativo? Sería positivo, ¿no? Positivo. Mm, ¿Ya tomaron en cuenta el signo que está por fuera?
Es que ese no lo vi, profe. Sí, hay un pequeño detallito con el signo de afuera, ¿no? También hay que, a lo mejor, remarcarlo más para recordar que hay un signo por fuera. No, sería negativo. Entonces es menos infinito, ¿verdad? Menos infinito, este. Y el de abajo, Ese el no. límite por la izquierda. Apenas iba a ese. Ambos tienden hacia menos infinito, ¿no? ¿A poco? No me digan. No, según yo, uno es hacia uno positivo y otro es hacia el negativo. De hecho, ya lo estoy dudando con el de arriba. Por la derecha me parece que es infinito. Por la derecha, sí. A mí Ajá, y también. por la izquierda es menos infinito. Acuérdense, aquí, ¿qué significa cada acercamiento? Por la derecha son x mayores que menos 4. Y por la izquierda son x menores que menos 4. Entonces, eso nos va a decir cómo se va a comportar la parte de la diferencia. Por ejemplo, el de arriba, 3 por algo negativo, nos da negativo. Ya sabemos, este tipo de límites son infinitos. Pero si nos estamos acercando por la derecha, entonces sería un número, digamos, aproximadamente menos 3.9. Más 4 nos da algo positivo. Entonces es 5 por algo positivo. Así que esto es, perdón, aquí hay un signo aparte. Es negativo entre positivo y además el signo que está por fuera, entonces esto es positivo. Y lo mismo con el otro, haciendo un pequeño análisis de signos. El límite de menos 3, este sigue siendo negativo, pero ahora el que cambia de signo es el del 5. Porque si nosotros nos acercamos, déjenme escribir aquí, x mayor a 4, a menos 4, perdón, y en este caso, por la izquierda es x menor que menos 4. Es decir, es un número que en valor absoluto es más grande que el 4, pero es negativo. Entonces, digamos, menos 4.1, menos 4.015, menos 4.7, cualquiera de ellos. En ese caso le restamos 4 y sigue siendo negativo. Por el 5 que está afuera, sigue siendo negativo entonces. Entonces esto es menos, que multiplica a menos entre menos. Es decir, pues puro negativo, son 3. Esto es menos infinito. ¿Cómo se ve entonces nuestra función? Bueno, pues al menos en menos 4, que es donde lo estamos analizando, ¿qué es lo que pasa? Por la izquierda se va a menos infinito, entonces aquí tendríamos una asíntota, se va a menos infinito por acá. Por la derecha se va a más infinito, así. Profe, pero ¿de dónde sacó en este caso, las desigualdades? Eh, Eso que dice de x mayor a menos 4 y x menor a menos 4. Ah, acuérdense la definición de los límites laterales. Si nos Ok. acercamos por la derecha es porque son mayores a menos 4. Si nos acercamos por la izquierda, son menores a menos 4. Ahí eso es lo de apoyo para el análisis de signos, ¿no? Para decir. Así, para ver si se va a infinito positivo o negativo. Ok. Porque acuérdense, si nosotros lo hacemos mediante evaluación directa, esto nos va a dar algo entre cero. Entonces, algo entre cero no nos sirve. Es una indeterminación. De alguna manera, eso nos da la pista de que se tiene que ir a infinito. Pero ya con el análisis de signo podemos ver a qué tipo de infinito se va, si al positivo o negativo, hacia arriba o hacia abajo. Ok.
Entonces, ya analizamos aquí esta función. Cuando x vale 4, vamos a ver qué tan simétrico nos sale. Cuando x vale 4, pues lo que nos dice la función es que aquí hay un hueco, así simplemente. Aquí hay un hueco. Ah, de hecho, cuando x vale menos 4, ¿cuánto nos dice la función que vale? 7. Vale 7, así es. Entonces anda por acá. Por aquí anda nuestra función, en 7. O sea, está sobre la asíntota. No, no está sobre la asíntota. Está a la izquierda, de hecho. Ah, bueno, sí, ya entendí a qué se refiere. Encima de la asíntota, sí. Sí, perdón. Aún así sigue siendo una asíntota. Entonces aquí, luego lo identificamos, asíntota. X igual con menos 4. Ahí tenemos una asíntota. En el caso de x igual a 4, solamente es una indeterminación puntual. O indeterminación, perdón, una discontinuidad. Ahora ya hablamos de discontinuidades, no de indeterminaciones. Entonces esto es una discontinuidad. Removible. Porque aquí podríamos definir una función que se comporte casi igual que esta, pero que en 4, pues sí tenga relleno este punto. No va a ser necesario, la dejamos así. Lo que sí es necesario y que nos hace falta y que nos pide el ejercicio es cómo se bosqueja en lo general. Y resulta que en lo general entonces necesitamos asíntotas horizontales. Es decir, calculamos dos límites. Si ustedes recuerdan, las asíntotas horizontales pueden ser dos. Entonces aquí, cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito. De nuestra función, en este caso, déjenme recordar si era f o era g. No, es f. Entonces, de la función f de x. Ahora bien, cuando crece mucho o cuando decrece mucho, pues esto es prácticamente el límite cuando x tiende a infinito de la misma función que teníamos aquí arriba. 3x por x menos 4 entre 5 por x más 4 por x menos 4. Y aquí también, como ya estamos fuera de peligro, donde se indetermina esta forma de la función, podríamos hacer lo que proponía hace rato su compañero y simplemente esta parte cancelarla para trabajarlo de una manera más sencilla. Igual el límite cuando tiende a menos infinito, pues va a coincidir con esta parte de la función, la parte racional. Y también lo vamos a poder cancelar con el de abajo. ¿Cuánto valen esos límites? Calculen los dos, por favor. Profe, Dígame. están diciendo que un compañero quiere entrar. Déjeme ver, gracias. Gracias, ya quedó. El primero da 3/9. 3/9. No sé, no creo. ¿No sería 3/5? Ah, bueno, de hecho, perdón, aquí no sé qué me pasa ahora con los signos. Como que no Es los que no le veo, puse el signo, sí, perdón. pero es menos aquí. Y bueno, pues sí, es menos 3/5.
En los dos, claro. Ya, en los dos, exactamente. Entonces solamente es una asíntota horizontal en -3/5 por acá. Ah, no, en menos, perdón. Aquí en menos. -3/5. Entonces, por aquí, pues ya se va pegando aquí la asíntota con la función. Y aquí, pues todavía no baja, ¿no? Pero ahí tenemos la asíntota horizontal. Y bueno, ya cuando la dibujamos, ahora sí, a lo mejor sería conveniente redibujarla de tal manera que vaya cumpliendo con la propiedad de las asíntotas, que es que se vaya pegando poco a poco. Entonces aquí, déjenme dibujar esta rama de nuevo para que se vea como que apenas se va pegando. Y esta pues igual va bajando, va bajando, va bajando. Se empieza a pegar. Experimento. Ya conocen ustedes, ya incluso lo hemos manejado en una o dos sesiones, el programita en línea de GeoGebra, o bien a lo mejor lo tienen en su laptop o en su celular. Hagan la gráfica con GeoGebra. Básicamente es graficar la función racional. La parte del 7 incluso lo pueden graficar como si fuera solo un punto. Le ponen ahí coordenadas del punto A, déjenme ver aquí, digamos este que sea A con coordenadas -4,7, para que tengamos eso. ¿Cuál sería Y la este punto, que nos escribe? ¿Sería la azul o la roja? no, la azul. Porque aquí, entonces, de esto, lo que concluimos es que hay una asíntota horizontal que es y igual con -3/5. Y grafiquen también entonces las asíntotas, estas dos. X igual con -4, y igual con -3/5. Y van a ver entonces un comportamiento mucho mejor de lo que lo tenemos aquí en, eh, pues en el pizarroncito este, ¿no? Ahí va a estar bien dibujado, va a estar todo muy bonito, le pueden dar zoom para que vean el comportamiento asintótico del que hemos hablado tanto, de que se va pegando y pegando y pegando, pero nunca se tocan. Solamente es el comportamiento hacia infinito positivo y hacia infinito negativo, hacia la izquierda y a la derecha. ¿Dudas? No hay dudas, nadie. ¿Comentarios? ¿Algo que quieran plantear? Entonces, esta función tiene dos asíntotas, o sea, una vertical y una horizontal, o Así menos. es. Ah, ok, ok. Sí. De hecho, el análisis de asíntotas casi siempre lo hacemos en las discontinuidades, precisamente para verificar el tipo de discontinuidad que es. Aquí en este caso, ya vimos, los dos límites son diferentes de un número real, es decir, no existen, pero al menos podemos decir que uno crece mucho y el otro decrece mucho. Entonces el límite de plano no existe, ni siquiera decrecen o crecen al mismo lugar. Siempre nos marca entonces una asíntota vertical. Y la asíntota horizontal la obtenemos siempre con estos dos límites, a infinito positivo y a menos infinito. Recuerden, esto es muy importante porque a veces nosotros obviamos esta parte de que puede haber dos asíntotas horizontales. Recuerden que ya vimos por ahí algunos ejemplitos, por ejemplo, el arco tangente tiene dos asíntotas horizontales y algunas otras que también ya hemos visto. Una que viene bastante bonita en el Larson, me parece que en la parte precisamente de límites infinitos y asíntotas, que extraje del libro y que se los puse ahí en Classroom. Ahí viene un ejemplito donde manejan dos asíntotas horizontales y ya no es el arco tangente. Esa es muy bonita porque pues, es muy conocida, ¿no? Pero hay más funciones que tienen diferentes asíntotas horizontales. Dos, cuando mucho. Pueden ser cero o dos o ningún o una. ¿Dudas? Por ejemplo, para meter el 7
Porque metí ese, pero no se grafica, no sé por qué. Bueno, así como recuerdo que lo hace GeoGebra, incluso le ponen así -4,7 y les va a graficar este puntito de aquí. Le dan Enter, aquí Enter, la vuelta de carro que a veces le llaman. Entonces ya con eso les debería dar el punto GeoGebra directo. Ah, ok, sí, sí, perdón, es que yo nomás le estaba metiendo el 7. Sí, todavía no he descubierto, por ahí algún alumno alguna vez me dijo cómo, pero ya se me olvidó, ya fue hace mucho, cómo meter este tipo de funciones en GeoGebra. Eh, Tiene muchas instrucciones extra y la verdad no recuerdo ahorita. También ese mismo alumno me enseñó cómo meter funciones mediante series de Fourier. Bastante bonito, pero igual lamentablemente esa vez pues andábamos un poco apurados. Me dijo cómo, pero no recuerdo bien. Pero también tiene que ver con algunas instrucciones. Resulta que GeoGebra, si lo saben utilizar, pues lo pueden vincular incluso con alguna otra aplicación, Python o algo así, para hacer gráficas directamente con GeoGebra. Además de que se puede ahí, pues no sé hasta qué nivel, pero es programable de cierta forma. No como un lenguaje de programación, pero pues le pueden meter ahí algunas instrucciones. Bastante bonito, de hecho, si lo saben utilizar. Ese compañero creo que ya el semestre pasado egresó. Bastante bueno él. ¿Dudas? Bueno, pues parece que hay dudas. Entonces, subo la clase, ahorita que se terminan de convertir los dos videos, y subo estos dos ejemplos para que los tengan ahí en PDF, así como ya subimos algunos en alguna ocasión. Y el día de mañana vamos a ver algún otro ejemplo de estos, tratando de averiguar más acerca de cómo se comporta la gráfica. Esta es una primera aplicación, y si se fijan todavía no vemos cálculo. Pero una primera aplicación de todo esto de límites es precisamente identificar o dar un bosquejo de la gráfica, pero ya con bastantes detalles. Aquí, por ejemplo, algo muy importante casi siempre en las gráficas es este puntito de aquí, el punto de intersección con los ejes. Aquí hay un punto de intersección y por lo que parece, a lo mejor muy por acá, hay otro punto de intersección ahora con el eje de las X. Esos también son importantes a la hora de graficar, pero pues esos son un poco más de geometría analítica que de la parte realmente de cálculo. De hecho, la intersección está en el origen. ¿A poco baja más rápido entonces? Está al revés. La función, la asíntota. Ah, no, de veras tiene. Ay, es que se me va ese signo negativo que ahí tiene. Es Sí, no verdad. me espante. No me No, sí, espante es ya. verdad. Ya. Ya, pero sí, de todos modos tiene la intersección en el origen. Sí, la intersección tendría que estar en el origen. Entonces, pues sí, parece que baja muy rápido. Entonces, este valor aquí, justo en 4, calculen el límite ya nada más para eh, saciar nuestra curiosidad, digamos. Calculen el límite de esta función en 4. Y ahí vamos a ver entonces cuánto tendría que valer esta función. De hecho, sería bastante rápido porque si ya nosotros quitamos esta parte de los factores en común, sería 3 por 4 nos da 12, 4 y 4 son 8, 12 cuarentavos negativo. Pues sí, sí tendría que estar por aquí. A lo mejor muy pequeñito, pero sí tendría que andar por acá. Yo lo exageré demasiado. Gracias por el detalle entonces. Y bueno, si no hay nada más, ya hicimos el pase de lista. Les recuerdo, día jueves.